Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más a mitad de semana para compartir la bendita y la poderosa palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 4. Ya saben que estamos llevando un orden versículo tras versículo. Hemos empezado desde el principio de este año, desde el 1 de enero, a estudiar este Evangelio de Mateo y poco a poco hemos ido avanzando hasta llegar hoy al capítulo 9, versículo 4, que dice así: Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cuando Jesús se da cuenta que los escribas están teniendo malos pensamientos acerca de él y que están cuchicheando por lo bajo, Jesús les confronta. Jesús, con toda la autoridad que tiene, se pone frente a ellos y les dice que por qué están pensando mal en sus corazones. Me encanta cómo empieza este versículo 4, porque está diciendo que Jesús conocía el pensamiento de ellos. Y te digo que me encanta porque nos enseña que Jesús conoce nuestros pensamientos. Lo que pensamos es lo más íntimo que un ser humano puede tener. Nosotros podemos estar, frente a alguna persona diciendo cualquier cosa, mas sin embargo nuestro interior estar pensando todo lo contrario. Y esa persona jamás se va a dar cuenta cuáles son nuestros verdaderos pensamientos. Mas sin embargo, Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser y conoce nuestros pensamientos. Te pongo un ejemplo. Cuando María se queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, José, que todavía no estaba casado con ella, sino que la Biblia nos dice y nos aclara que estaban desposados, dice la Biblia en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 20, que José comenzó a pensar en dejar a María secretamente, y debido a esos pensamientos Dios envía un ángel para decirle que no tema en recibir a María su mujer, porque lo que es engendrado en ella es del Espíritu Santo. Nosotros pensamos que nuestros pensamientos están ocultos, pero no es así. Jesús conoce aún lo más íntimo de nuestro ser. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Pero fíjate cómo continúa el versículo diciendo que la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No hay nada que quede oculto delante de nuestro Dios. Ahora, párate por un momento a pensar en la cara de estos escribas cuando Jesús les dice esto. Ellos le acababan de acusar de blasfemia, porque Jesús le había dicho a un hombre, a un paralítico, que perdonaba sus pecados. Por lo tanto, como vimos en el devocional de ayer, él se había colocado en la misma posición que Dios. Los escribas pensaban que a Jesús se le había ido la cabeza diciendo algo así. Y sin embargo, ahora les dice que por qué estaban pensando mal en sus corazones. No me puedo ni imaginar la cara de asombro que se les quedó a estos hombres. El versículo 13 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos se nos dice que no hay nada que pueda esconderse ante la presencia de Dios y que todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No solamente Dios todo lo ve, sino que también Dios todo lo conoce. Nosotros podemos escondernos de la gente, escondernos de los hermanos de la iglesia, escondernos del pastor, escondernos del esposo, escondernos de la esposa, escondernos de la familia, escondernos de cualquier persona. Pero jamás podremos escondernos de Dios. Dios todo lo conoce. Por eso muchas veces nos habla, ya sea a través de su palabra, a través de alguna predicación, a través de algún mensaje, a través de que Él pone algún sentimiento en nuestro interior y nos habla de cosas que quizás nunca hemos compartido con nadie, pero que sí están en nuestro corazón. La Biblia enseña en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6 y versículo 19, que nuestros pensamientos tienen fruto. Todo lo que nosotros pensemos, tarde o temprano dará su fruto. Los pensamientos no es algo que pasa por nuestra mente para quedar en el olvido, sino que cada vez que pasan por nuestra cabeza, siembran una semilla, que si la seguimos regando con esos pensamientos, pronto darán fruto. Por eso es muy, pero que muy importante cuidar nuestros pensamientos.
Pablo nos dice en la carta que le escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, que cuidemos nuestros pensamientos, que no permitamos que el mal se apodere de nuestros pensamientos, sino que siempre pensemos en lo verdadero, en lo honesto, que pensemos en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, etcétera, etcétera. Hubo un famosísimo filósofo llamado Descartes que dijo aquella famosa frase de pienso, luego existo. Oye, en cierta parte este hombre tiene algo de razón, porque nuestros pensamientos indican nuestra existencia. Pero yo añadiría algo más, y diría que nuestros pensamientos condicionan nuestra existencia. Es decir, que de la misma manera en que pienso, así será mi vida. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor. El salmista dice en el Salmo 39, versículo 3, que se enardeció su corazón dentro de él y que en su meditación, en su pensamiento, se encendió fuego y por lo tanto comenzó a proferir con su lengua. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Cuando nosotros comenzamos a pensar mal dentro de nosotros, comenzamos a dar el fruto de hablar mal. Los pensamientos son más poderosos de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso debemos cuidarlos mucho. Claro, y uno podría decir, oye, ¿cómo cuido los pensamientos? ¿Cómo puedo controlar lo que pienso? Pues es muy sencillo, sabiendo el origen de los pensamientos. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 15 y versículo 19, que es del corazón de donde salen los malos pensamientos del hombre. Si tenemos un corazón malo, si en nuestro corazón lo que está lleno es de cosas malas, es lógico que pensemos mal. Mira, te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas todavía aún mejor si cabe. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, que los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero sin embargo, los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Es decir, nosotros pensamos según esté en nuestro corazón. Si nos estamos cuidando de vivir en el Espíritu, si nos cuidamos de que nuestro corazón esté lleno del Señor, de que en nuestro corazón more abundantemente la palabra de Dios, como consecuencia lo que vamos a tener son buenos pensamientos. Ahora bien, si nosotros vivimos en la carne, vivimos practicando el pecado y dejamos contaminar nuestro corazón, nuestro interior con malas cosas, con malas conversaciones obscenas, llenamos nuestro corazón con cosas impuras a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, la consecuencia será pensar en las cosas de la carne, tener malos pensamientos. Y Jesús nos está enseñando en este versículo que estamos tratando en esta mañana, el versículo 4, que Él conoce nuestros pensamientos. Aprende algo. El trabajo no es tanto cuidar lo que piensas, porque eso es prácticamente imposible, porque al final los pensamientos es algo automático, sino que nuestro trabajo es cuidar el origen de nuestros pensamientos, que es nuestro corazón. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora lo entendiste mejor ese versículo, ¿verdad? Vamos a orar en esta mañana y a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque de verdad eres bueno, mi Dios. Gracias porque ante ti, Señor, estamos desnudos. No hay nada que podamos ocultar, Señor. Tú lo conoces todo, aún nuestros pensamientos. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo que nos guardes, que nos bendigas, que tu mano poderosa esté sobre nosotros, Señor, y que en este día, Señor, tu bendición nos acompañe allá donde queramos que vaya, Señor. Guárdanos y bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves y así Dios vuelve a darnos el privilegio de poder compartir su palabra. Te pediría por favor, si estás orando, que esta tarde tenemos aquí como todos los miércoles culto de estudio a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.